Hola, ¿qué tal amigos de Idioma Fútbol? Les damos la bienvenida por acá una vez más y en vísperas de este quinto partido, el encuentro entre la selección mexicana y una de las candidatas a Inglaterra. Hoy contamos con Javi Sol, que nos está acompañando de nueva cuenta en nuestro espacio para analizar todo lo que será este gran y esperado encuentro. ¿Cómo estás, Javi? Qué, qué gusto saludarte, Andrés, a ti y a toda la comunidad que está disfrutando de esta gran fiesta del verano y pues con una situación que para muchos sorprendió. Debo confesarte y modestia aparte que yo sí soy de los que creyó en esta selección desde la llegada del Vasco. Tal vez no en la perfección de cómo se ha establecido o la excelencia, diría yo, la perfección no existe, pero sí de un equipo muy equilibrado, de un equipo muy ordenado, de un equipo que ha ganado sus 4 juegos, que ha dejado en cero a sus rivales. ¿Y por qué te digo esto? Porque confío mucho en que la decisión de que Javier Aguirre y Rafa Márquez tomaran al equipo le puede inyectar lo que está haciendo la gasolina, lo que está haciendo la chispa de inspiración a esta selección, que es el sentido de pertenencia, que es el orgullo de estar en casa. Y para mí ese ha sido el principal factor. Hay muchas cosas a destacar en lo futbolístico, pero ese plus se está viendo reflejado en un país que lleva muchos años disfrutando al fútbol y estoy contento de estar siendo testigo de esto, además como padre, y poderle enseñar a mis hijos que México sí es chingón, que México sí es un país que puede triunfar, que puede trascender y no quedarnos siempre con las maldiciones y las historias del pasado. Javi, algo que a mí de verdad me marcó bastante, sobre todo a la distancia en el partido, fue precisamente esa intensidad con la que México salió desde el vamos, desde el primer pitazo inicial, cómo el público se metió en el encuentro. Y creo que en cuanto a intensidad, México estuvo a otra velocidad en comparación con el cuadro de Ecuador, que bien lo hemos analizado antes. Es un cuadro bastante respetable con jugadores de cierta talla internacional, los William Pacho, Hincapié, Moisés Caicedo, el mismo Ener Valencia. Pero ahora quiero hablar de este partido que se avecina, Javi, contra la selección de Inglaterra. Sabemos que México en Copas del Mundo ha doblegado a países importantes, caso Francia 2010, Alemania 2018, a la misma Italia se le hace un muy buen partido en 2002, pero la deuda o digamos que ese paso, ese plus que le falta dar a la selección mexicana es precisamente en un mata-mata de estas características, finalmente dar la campanada y poder destronar a un equipo importante. Con este contexto, Javi, ¿cómo ves el duelo contra Inglaterra? Un país que, a ver, a mi juicio, no ha dado todo lo que puede dar en la Copa del Mundo, pero hemos visto que con chispazos de Harry Kane, chispazos de Bellingham, a veces le alcanza para poder trascender en esta competición. Sí, creo que el único antecedente directo de un país con ese nivel tendría que ser Portugal en el amistoso de la reapertura del Estadio Azteca en marzo pasado, entendiendo que era un amistoso y que la intensidad no es la misma. Pero me refiero al roce que México tendrá ahora contra un equipo que claramente tiene un nivel formativo superior con futbolistas que están en la élite. Nosotros tenemos también muchos jugadores que o han estado o están también en el fútbol europeo y no hay que hacernos menos ante este tipo de rivales. Creo que México históricamente ha tenido una motivación. Bien citabas los dos ejemplos contra Francia con el Vasco en 2010 o también contra Alemania en Rusia, pero hay otros capítulos como la medalla de oro que también se gana contra la selección de Brasil en 2012 de Neymar y otros episodios donde México sabe su rol de underdog, de no ser ese equipo favorito, pero creo que hoy es diferente, Andrés, por el hecho de estar en casa. El jugador está contagiado, el jugador está rodeado de su familia, el jugador tiene condiciones futbolísticas que a lo mejor son desconocidos para los ingleses o la prensa internacional, pero estamos hablando de una generación que tiene ese convencimiento y para mí esa es la clave. Ya si nos metemos en cómo hacerle daño a Inglaterra, a mí me parece lo lógico repetir el cuadro que jugó contra Ecuador, sobre todo el primer tiempo, por el orden, por lo táctico, por lo bien que juega México en ese sentido y apostarle a la contundencia de los de arranque y también a los que ingresen de cambio, realmente ser futbolistas pensados en dónde hacerle daño al rival y evidentemente si tienes la necesidad de buscar un gol si Inglaterra pega primero, pero yo apostaría porque el 11 de México se va a repetir, porque realmente Andrés, y me gustaría escuchar tu opinión, a mí me parece que ha sido el mejor primer tiempo que hemos tenido de una selección
en esta Copa del Mundo, y mira que los partidos he tratado de verlos todos, pero me refiero a la pulcritud, a la efectividad de pases, a la conexión, a la velocidad, a la transición, a la intensidad desde el minuto uno. Bueno, Javi, tú has visto evidentemente más a la selección mexicana en mundiales que yo, pero al menos de lo que yo he visto, este primer tiempo es el mejor que yo le he visto a México en general, en un partido de Copa del Mundo. Lo menciono primero por la intensidad, segundo por la velocidad en que estaba conectando el equipo, jugando de primera intención. Los controles no se iban largos, los pases eran precisos, por arriba también estaban ganando segundos balones. Es un equipo que salió con mucha actitud, a nivel físico, a nivel técnico, en todo sentido. La verdad que vi a México volando, y aquí estamos viendo en pantalla precisamente la alineación de la que mencionaba Javi, con el Tala Rangel, que al sol de hoy no recibe gol en la Copa del Mundo. Creo que ha sido un gran acierto, porque nos recordamos cuando se lesiona Malagón que estaba esa duda que quién iba a ser, de que si había cierta certeza, y pues el Tala Rangel ha sido un jugador muy importante, sobre todo en ese partido contra Corea. Estuvo Sánchez, Montes, Vázquez y Gallardo en la línea defensiva. Lira de gran mundial, esto yo lo quiero recalcar, y lo veo a Lira yendo a un club importante luego de la Copa del Mundo, manejando los hilos junto a Romo. Gilberto Mora, que ya vamos a hablar de él, 17 añitos, jugando como en el patio de su casa. Quiñones, para mí la gran figura de México en el mundial. Raúl Jiménez, el 9 de jerarquía que necesitaba esta selección, y Piojo Alvarado por la derecha. Javi, para darte la palabra, yo creo que si México, frente al cuadro de Inglaterra, que ya lo ven en pantalla, si sale con la misma intensidad y no se raja, creo que es que va a tener posibilidad. Si le van a temer a Inglaterra y no van a jugar con esa personalidad, al final lo va a terminar sometiendo el cuadro inglés. Javi, háblame de Gilberto Mora. ¿Cuál es la sensación allá? La verdad que a mí me encantó mucho su partido, la personalidad, el hecho de atreverse, tomar la pelota, de pegarle al segundo palo cuando tuviera la oportunidad. Y si bien yo no tengo muy claro de que él vaya a ser titular frente a Inglaterra, porque por ahí el vasco quisiera un poquito más de pulmón en el centro del campo, si Mora tiene la oportunidad, sé que no se va a rajar, sé que va a estar a la altura de las circunstancias. Sí, Andrés, es un caso muy especial para nuestro fútbol mexicano, que hemos tenido pues a Rafa Márquez, a Hugo Sánchez y otras estrellas, pero sobre todo Rafa y Hugo, los más internacionales. Y este chico tiene una aura distinta. Desde que salta como titular por la lesión de Luis Chávez en la Copa Oro hace un año, él y Marcel Ruiz terminan por ser esa pareja que refrescó mucho un medio campo del tricolor. Y Gilberto es un chico que adelantó procesos, que debutó a los 15 años en la liga, que jugó un Mundial Sub-20 el año pasado en Chile, donde México pues también termina por avanzar ante grandes selecciones, y muestra mucho esa personalidad de un chico que, más allá de la edad, tiene las condiciones, tiene la sapiencia. Este partido contra Ecuador fue una muestra de que cuando él se siente libre, se atreve a hacer su fútbol, divertirse, como lo dice también su técnico, el Loco Abreu en Tijuana. Es un muchacho que, si bien en lo físico todavía va a desarrollar, nos causa el mismo efecto que para los españoles o al Barcelona Lamine Yamal. Un jugador que, más que pensar en cómo cuidarlo, es cómo darle la pelota para permitir que él sea la llave. Y creo que en eso se convirtió Gilberto Mora, que está bien arropado con jugadores de experiencia como Romo. Ya destacabas el trabajo en el medio campo de Eric Lira, pero si no está Lira, también está Edson. Hay mucho sacrificio de Quiñones y de Alvarado, y eso le permite a Gilberto ser el jugador que tome la pelota, porque es muy difícil marcarlo. Yo creo que en este partido, más que echarse hacia atrás y esperar a Inglaterra, si México se anima a también hacer daño, va a obligar que los ingleses se queden atrás, porque conocen a Raúl Jiménez, que es el jugador que más goles le ha metido a Pickford, digo, hablando de las víctimas de Raúl en cuanto a porteros en Inglaterra. Julián Quiñón es un campeón de goleo en la Liga Saudí, y tal vez desconocido para ellos el Piojo Alvarado, pero cuando ves el mundial que ha tenido, 3 asistencias ya. Entonces, también el tridente ofensivo del tricolor será clave, Andrés, para que Gilberto Mora tenga la libertad de hacer su fútbol, que es un jugador de vocación de 10 hacia adelante, no tanto de destrucción. Mira, Javi, yo no voy a venir acá a decir que México es favorita en este encuentro. Creo que, siendo objetivos, Inglaterra sigue siendo Inglaterra, y sobre el papel, que poco se ha dado la lógica en esta Copa del Mundo, Inglaterra debe ser el favorito. Pero yo a lo que voy es que México, en cuanto a desempeño, ha sido uno de los 3 o 4 mejores equipos de la Copa del Mundo, sin duda alguna, por cómo han trascendido, porque no han encajado gol, por cómo han dominado los partidos. A eso le sumamos el Estadio Azteca, que acá tengo una estadística, yo no la tenía,
esta mañana la vi y dije, la voy a traer a este espacio. 89 partidos de México en el Estadio Azteca, 70 victorias, 17 empates y solo 2 derrotas. Es decir, este estadio tiene algo místico, bien sea porque la afición se mete, bien sea por la altura, por la razón que sea. Y Javi, también lo pude ver en tu serie de Galaxia Mundialista, cuando hablas con Peláez, cuando hablas con diferentes figuras, con el mismo Aspe, todos ellos hacen énfasis en el Estadio Azteca. Lo mencionan como un ente, como un templo, como un fortín del fútbol mexicano. Vuelvo y repito, Inglaterra es favorita, pero yo creo, Javi, que de todas las circunstancias y todos los momentos que hemos visto de México, de llegar hasta este momento en los octavos de final, a mí me da una sensación diferente, una vibra diferente. No sé cómo lo están viviendo allá, Javi, te quiero escuchar. ¿Cuál es la expectativa? Mira, yo comentarte de viva voz lo que para mí es el Estadio Azteca, que cuando lo vives como aficionado nunca te olvidas de ese día. Fue un Jamaica-México con mi padre a mediados de los 90, un 6-0 contra Jamaica. Sentir el estruendo es como un Orient Express cuando entras, cuando ves a la gente con tanto folclore, haciendo la ola, el cielito lindo, el México, México, el himno nacional, evidentemente. Son momentos que te atrapan, son estadios que tienen aura, que tienen energía, todo lo que pasó con Brasil 70, todo lo que pasó con Argentina 86 y con una casa del tricolor que es cierto se fue perdiendo la conexión, también porque México empezó a tener muchos partidos, incluso en Estados Unidos mucho más que en el Estadio Azteca. Pero esa estadística que revelas es una realidad. Se vuelve un fortín ante los rivales de CONCACAF, que hay que dimensionar que parte de esta estadística en gran manera pues está también México como un rival superior a los visitantes, ¿no? Jamaica, Estados Unidos, Canadá, Honduras, Costa Rica, etcétera. Pero bueno, ya nos llevamos los famosos aztecazos por parte de los ticos y los hondureños dentro de lo que ya señalabas. A lo que quiero llegar con este estadio es que sí, tiene una energía muy particular. Aquí se han jugado muchas finales del fútbol mexicano, América, Cruz Azul, mucha historia alrededor, cuando antes se organizaba la Copa Oro también. Entonces, cuando entras al estadio, como que hay una responsabilidad adicional. Quiero pensarlo así. México cuando en el 70 y en el 86 trascendió, perdió su racha cuando se fue a jugar a Toluca o cuando se fue a jugar al Universitario y esas derrotas contra Italia y Alemania se producen fuera del estadio. Entonces, si nos enfocamos solamente México jugando en mundiales en el Azteca, está imbatible. A mí también eso me invita a pensar que hay un dato particular y es que de todos los rivales, si uno tiene pesadillas en ese estadio, es Inglaterra porque Inglaterra no gana nada desde el 66 a nivel selección, desde su mundial, donde por cierto nos ganaron 2-0 en la fase de grupos también al tricolor. Pero ellos tienen sus propios fantasmas, Andrés, y aunque no hubiera sido México el rival, ellos recuerdan perfectamente lo que pasó con la mano de Dios, con el barrilete cósmico, esa eliminación contra Argentina. Entonces, hasta en eso México tiene un plus. Y yo que estuve como aficionado en este último partido, sí te quiero confesar que me conecté con el público y cuando está al unísono es un corazón gigante que palpita. Es un ambiente, te diría yo, como el Metropolitano de Barranquilla, te diría yo como los estadios sudamericanos, como un Monumental de River cuando está al unísono. Son de esas sensaciones de los estadios en los que he estado, para la gente que nos escucha en Latinoamérica, que te dan ese mismo sentir, ¿eh? Javi, la verdad, vuelvo y te repito, al menos a la distancia, obviamente lo vi, perdón, el partido por televisión, se sentía esa energía y creo que será clave, pero aquí también queremos analizar al cuadro de Inglaterra, que es el que va a estar del otro lado de la cancha, una de las grandes candidatas. Y vamos rápidamente a repasar lo que fue el último 11 del equipo, con Pickford en el arco, Spence y O'Reilly como laterales, Mark Gay y Konsa como zagueros centrales, Declan Rice con Elliot Anderson, que se estará marchando al Manchester City en la primera línea de volantes, Bellingham con esa especie de enganche falso 9, Madueke por derecha, Rashford por izquierda y Harry Kane en ataque. Javi, con la mano en el corazón, ¿qué te ha inspirado Inglaterra en esta Copa del Mundo? Me parece que lo de Harry Kane es de verdad digno de resaltar y a analizar. Ese segundo gol que anota en el partido anterior para definir, eso te describe quién es Harry Kane y lo que te puede inventar y lo peligroso que puede ser. Un tipo que sin espacio se lo genera, que no necesita que le pongan un buen centro para él rematar,
se puede generar sin observar la portería una de peligro y definir. Creo que ese es el gran reto para el tricolor, la presencia de Harry Kane, nulificarlo. La intensidad con otros futbolistas que son muy rápidos, que son muy hábiles. Aquí no mencionamos Everett y ese. Gordon había quedado de ver un poco, pero es que tiene un volumen de juego impresionante si se conectan. Obviamente Jude Bellingham siendo también un falso 9, un jugador que puede estar detrás de Harry Kane, y creo que por ahí pasa. No estoy menospreciando la defensa, tampoco creo que sean los mejores en su posición a nivel mundial. O sea, me gusta mucho lo de Gay en la central. Creo que Spence, que es un velocista, por ahí Julián Quiñones le puede hacer mucho daño porque no es un jugador consolidado como tal y hay que robarle la pelota a Rice. Así como con Caicedo, que era el más peligroso de Ecuador, creo que si México nulifica la salida de Declan Rice, por ahí con Lira, con Mora y con Romo, deben ser las claves. El ataque de Julián Quiñones en la zona de Spence, el nulificar en el medio campo la posesión de balón y obviamente una doble marca muy intensa para Harry Kane entre Montes y Johan por aire, pero también la labor de Lira para siempre estar frenando el avance de Harry Kane. Desesperarlo, te diría yo, Andrés. Sí, yo no descarto, a ver, en el trámite del partido, si las cosas se empiezan a complicar o si se empieza a perder esa batalla en el medio campo de que Gilberto Mora pueda salir y ahí puede ingresar el mismo Fidalgo para buscar un poco más de pulmón o tenencia o el mismo Edson para precisamente dar ese valor defensivo y sobre todo tratar de anular a Harry Kane, que también suele echarse mucho para atrás en la cancha. Pero yo creo que la clave para México va a estar justo en lo que dices, apostar ese duelo 1 contra 1 de Spence contra Quiñones. Creo que Quiñones puede sacar un buen rédito si se llega a dar ese enfrentamiento y por ahí poder generar algo importante. A ver, a mí de Inglaterra es un equipo que ha cumplido, avanza como primera de grupo, trasciende rondas, pero todavía no me termina de convencer el equipo inglés. Uno antes del Mundial veía la convocatoria, ve los jugadores que tiene, el momento en que llegan, sobre todo Harry Kane, y uno podía pensar de que Inglaterra iba a ser un equipo que iba a aplastar, que iba a aplanar en esta Copa del Mundo hasta las instancias finales. Y de momento, mira, sufriendo mucho contra el Congo, en la primera ronda también con ese empate frente al equipo de Ghana. Me da la impresión de que Inglaterra todavía no ha conseguido esa intensidad y ha sido precisamente la individualidad de Harry Kane la que les ha permitido sacar unos partidos que se les han complicado. Ya para ir cerrando, Javi, algo muy importante que creo que hay que tocar y es el protagonismo con el balón. ¿Crees que México va a ceder el protagonismo y va a esperar? ¿Crees que México va a salir a buscar el partido como lo ha hecho contra Ecuador? Y el mismo caso Inglaterra, que yo creo que Inglaterra sí o sí debería estar obligada a ser protagonista. Así que habría una disputa importante por tener y querer el balón. Es una muy buena pregunta, Andrés, y si me la hubieras hecho antes de arrancar el Mundial, te diría que definitivamente México se va a encerrar, que va a esperar, que va a tratar. Creo que la inercia tan positiva que hoy tienen y la credibilidad, los jugadores, que al final son los que lo resuelven, no la tribuna y no la expectativa que tengamos nosotros desde este lado del micrófono, ellos tienen esa credibilidad con ellos mismos de que por fútbol puedes nulificar al rival. Y te reitero que en ese partido contra Portugal y Bélgica, que tal vez son por nivel lo más similar a lo que te puedes topar en este 2026, donde México lleva 12 partidos sin perder, lleva 7 victorias consecutivas y ha colgado el 0 en 10 de esos 12 juegos, ese recuerdo de cómo Lira le paró en seco ahí a jugadores del Paris Saint-Germain y se le presentó también a Kevin De Bruyne. Me refiero a la personalidad que el mexicano hoy tiene, más allá de no tener el cartel o el palmarés de su rival que tiene enfrente, no se intimida. Y eso es bien importante en la mentalidad del Vasco, de Rafa, que han jugado muchos mundiales y que eso era lo que ellos querían impregnarle a este tricolor. Que haya jugado México ya con 25 de los 26 futbolistas en este torneo le da una tranquilidad de que también ya no hay un pánico escénico, ni con tu gente en la presentación para titubear, ni tampoco para creértela y decir, y sí, se ha convertido la frase aquí en México y me parece refleja mucho lo que históricamente arrastramos, Andrés. A una generación le tocó nacer en la de los apodados ratones verdes, que nos quedábamos chiquitos ante los rivales y después la selección del ya merito, ¿no? Ya casi pasamos. Y luego fue la maldición de los penales y siempre nos quedamos en los penales, no podemos. Y luego el famoso quinto partido. Y entonces se fueron absorbiendo todas estas cosas que me encanta que ahora el tricolor
esté buscando darle la vuelta a esta situación. Y lo que yo te diría, simplemente para cerrar, es, así como se le catalogó a esta generación mexicana la generación del fracaso por quedarse en fase de grupos con 4 puntos, perdiendo contra Argentina, empatando contra Polonia y ganando contra Arabia, que eso estaba en un pronóstico general fuera de nuestra expectativa nacional. Esta generación tiene medallistas olímpicos de bronce, tiene bicampeones de la Copa Oro, tiene campeones de la Nations League, tiene 6 jugadores sub-23, 2 de ellos jugaron el Mundial sub-20, tiene multicampeones del tricampeón América, del bicampeón Toluca, del actual campeón de CONCACAF y Liga Cruz Azul, jugadores que han ganado copas o ligas en Europa, tal vez en Grecia, tal vez en Bélgica, tal vez en Portugal, tal vez en otras latitudes. Tenemos un capitán como Johan Vázquez, el jugador con más partidos en la Serie A, un Raúl Jiménez muy mentalizado. Entonces, hay fútbol también, no solamente la esperanza de que a ver que caiga el milagro y que se equivoquen ellos. También México tiene fútbol y es momento de que estos jugadores den el salto también al fútbol europeo. Andrés, creo que es la gran vitrina para que muchos mexicanos logren colocarse en la élite. Y la pregunta después del Mundial será: ¿a dónde va a ir Gilberto Mora? Que sin duda alguna tiene un futuro bastante brillante y prometedor. Javi, un gran placer haber conversado contigo. Sabes que siempre que se da la oportunidad y el tiempo, la verdad, la pasamos bastante bien. Aquí podríamos estar por horas hablando de fútbol, que es de lo que normalmente hablamos cada vez que nos encontramos donde sea. Y pues muy agradecido, Javi, por tu compañía y por tu tiempo. Igualmente, hermano, que así sea y pues buena vibra para que sigamos vibrando como latinoamericanos, que Colombia, que Argentina, que Brasil avanzan, sería histórico para nuestra zona y que ese lado del bracket se quede en casa. Javi, si México trasciende, lo hacemos cábala y te espero para la próxima previa, ¿ok? No lo dudes, ahí estaremos, ¿eh? Y sí, sí. Y sí, esto fue Idioma Fútbol. Nos veremos, será la próxima. Adiós.